Hermanos, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra reunión de ya 31 de diciembre, nuestra última reunión del año. Y gracias a Dios por todo este tiempo que nos ha permitido reunirnos. Esta vez es un poco diferente por todo el tema de fin de año propiamente, también Navidad. Pero pues no queremos dejar de lado la importancia que es podernos reunir. A continuación vamos a empezar con la Cena del Señor y posterior también el estudio bíblico. Recuerde también tener todos los elementos listos, también el corazón dispuesto para poder reflexionar acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz en favor de cada uno de nosotros y también predisponiendo el corazón para lo que va a ser el estudio bíblico. Sin más, les damos la más cordial bienvenida. Empecemos. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está, desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada bien, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios.
Queridos hermanos, haciendo memoria nuevamente de nuestro Señor Jesucristo, de su obra y de todo lo que lo planeó desde antes de la creación del mundo, quiero que me acompañen a la carta a los Colosenses, capítulo 1, y vamos a revisar rápidamente desde el versículo 15 hasta el versículo 22. Y aquí podemos notar, o vamos a notar, la identidad divina de nuestro Señor Jesucristo. Aquello que garantiza que Él es nuestro Salvador y que todo lo que ha dicho se cumple, porque el Señor Jesucristo es Dios mismo. Y aquí lo vamos a confirmar. Desde el versículo 15, la palabra del Señor dice en Colosenses capítulo 1, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si notamos aquí, queridos hermanos, vamos a identificar 9 características de nuestro Señor Jesucristo que reflejan su identidad divina. La primera, Él es la imagen del Dios invisible. Y con esto, ¿qué nos dice la palabra? Que Él es completo. Él expresa el carácter y todo lo que es del Padre. Es Dios mismo. Y sabemos que es así porque, recordemos en Juan 1:1, la palabra dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Señor Jesucristo es Dios. La segunda característica, Él es el primogénito de toda creación. Primogénito indica su superioridad, la prioridad también ante toda la creación y también su posición en la Trinidad. Su superioridad se expresa porque en Él fueron creadas todas las cosas. La tercera característica en el versículo 16, en Él fueron creadas todas las cosas, lo creado y lo que se creará, todo proviene del Señor Jesucristo. Y en el versículo 16 también vemos que ahí expresa la palabra de Dios los poderes y autoridades. Cuando menciona tronos, dominios, principados, potestades, prácticamente son poderes y autoridades, visibles e invisibles. Y aquí la palabra de Dios dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces todo fue creado para el Señor Jesucristo. Conforme a su deseo, todo fue hecho para complacer a nuestro Señor Jesucristo. Somos herederos de Dios y coherederos en Cristo, dice la palabra. Es decir, que también nos beneficiamos de todo lo creado. La quinta característica, Él es antes que todas las cosas en el versículo 17. Y ahí vemos que nuestro Señor es eterno, siempre estuvo desde antes de la creación. También el versículo 17 nos dice, todas las cosas en Él subsisten. Él mantiene todas las cosas. Mantiene unido al universo, solo Él lo puede hacer, solo nuestro Señor Jesucristo lo puede hacer. Muchos científicos se preguntan cómo es que todo se mantiene unido, todos los elementos, todas las cosas se mantienen unidas. Pues ahora sabemos que es por nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 18, la séptima característica, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y sabemos que lo más preciado para nuestro Señor Jesucristo es la iglesia, quienes hemos salido del mundo para colocarnos bajo la autoridad de Jesús. Esa es la iglesia.
También en el versículo 18 nos menciona que Él es el principio, nuevamente, y también nos dice primogénito de entre los muertos. Y eso nos quiere decir que Él es el primero en resucitar en un cuerpo glorificado. Y sabemos también que nosotros tendremos también este tipo de resurrección. Como octava característica, en el mismo versículo 18, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué quiere decir? Que el Señor Jesucristo es primero ante todo y todo se somete a Él. La novena característica, en el versículo 19, en Él habitase toda plenitud. ¿Qué quiere decir? Que en Él habitase toda la plenitud de la deidad. La voluntad de Cristo debe prevalecer por toda la creación de Dios. Eso podemos ver hasta el versículo 19. ¿Y qué nos corresponde a nosotros cómo es que nos beneficiamos? En el versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Miren, la divinidad del Señor Jesucristo y todo lo que vino a cumplir mediante ese plan que se trazó desde antes de la creación, permite esto, que podamos ser reconciliados nosotros pecadores, que como dice el versículo 21, que fuimos extraños y enemigos en nuestra mente haciendo malas obras, ahora hemos sido reconciliados. Al poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, ahora tenemos esa reconciliación con nuestro amado Dios. Esa relación que estuvo rota, ahora ha sido ya arreglada o reparada mediante esta reconciliación. Reconciliación, dice en el versículo 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esa fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, los que le hemos recibido como nuestro Salvador, pues tenemos esto. Vamos a presentarnos ante Dios, santos y sin mancha e irreprensibles. Y eso es lo que nos anima. Y sabemos que por esta identidad que tiene nuestro Señor Jesucristo, esta identidad divina, todo lo que está escrito es real, es verdad. Así es que, queridos hermanos, animémonos a seguir estudiando de su palabra, a seguir conociéndole más y más que todo seguir llevando el Evangelio como nos lo dijo al momento de instituir la Santa Cena. Que el Señor les bendiga. Buenos días, queridos hermanos. Vamos a orar por el primer símbolo. Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos estar aquí reunidos, Padre, tal vez a la distancia, pero celebrando lo mismo, Señor, la Santa Cena. Te damos gracias, Señor, por este símbolo que es el pan, que representa tu cuerpo, Señor, que fue molido por nuestros pecados. Y pues también te agradecemos, Señor, porque en esta época estamos recordando con más énfasis, Señor, tu venida, tu nacimiento, Señor, todo lo que tú hiciste para poder salvarnos. Te damos gracias por ese maravilloso plan que pues tú planificaste desde la eternidad pasada para que nosotros podamos gozar de vida eterna contigo, y esa es la razón por la que, Señor, hoy estamos aquí. Te agradecemos, te alabamos y te adoramos por todo esto, y dejamos el resto de este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días, hermanos. Vamos a orar por la copa.
Padre amado que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por este privilegio que nos regala, Señor, de poder estar reunidos, aunque sea a la distancia, Señor, para poder recordar, poder hacer memoria de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Gracias por esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz, la única forma en la que podíamos ser limpios de nuestros pecados, Señor. Al momento de tomar esta copa, recordamos ese sacrificio que hizo el Señor y también que es la única manera de poder estar limpios delante de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu obra. Te pedimos que nos guardes, nos bendigas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es el tiempo de las ofrendas, y en esta mañana, queridos hermanos, por favor, permítanme compartirles una pequeña porción que la encontramos en la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 21, versículos del 1 al 4, y se refiere a la ofrenda de la viuda. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Una pequeña reflexión que podemos hacer de estos versículos es de que Jesús no se fijaba en la cantidad de dinero que podían las personas colocar en el arca de las ofrendas. Por el contrario, Él se fijaba en los corazones de las personas y elogió el acto de esta viuda que, a pesar de su difícil situación, de su extrema pobreza, puso allí todo lo que tenía. Pero no lo hizo ni por tristeza ni por necesidad, por el contrario, lo hizo con un corazón alegre y sobre todo como una demostración de la gran fe y confianza que tenía en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos, queridos hermanos. A través de nuestras ofrendas, Señor, lo adoramos y glorificamos. Usted que merece toda nuestra alabanza y gratitud. Algo que podemos expresarle con nuestras palabras, con canciones, con nuestras actitudes, pero también con nuestras ofrendas. Sabemos que a usted, Padre Santo, no le hace falta nada de lo que traemos porque a usted le pertenece todo. Pero a nosotros ofrendar, reconocemos nuestra dependencia constante de su gracia y su misericordia. Traemos de lo que usted nos ha dado y lo traemos con reverencia, recordando su grandeza y su provisión fiel, Señor. Ofrendamos hoy, Padre, como un acto de adoración y alabanza, y lo hacemos de todo corazón, Señor. Todo esto en el precioso nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Reciban saludos cordiales, mis queridos hermanos. Es para mí un privilegio dirigirme en esta oportunidad para ustedes. Es un día muy especial porque es el último domingo del año y es un tiempo en el cual es prudente que podamos detenernos para mirar hacia atrás en el tiempo y también para fijarnos hacia adelante en el tiempo. Al mirar hacia atrás en el tiempo, tal vez el pensamiento más importante que debe surgir es gratitud al Señor. La palabra del Señor nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Sí, el año que terminó es un año en el cual hubo cosas buenas,
hubo cosas difíciles y también hubo cosas malas. Pero en todo momento nuestra actitud debe ser de gratitud al Señor. Dad gracias en todo, dice la palabra del Señor. Pero lo más importante tal vez es mirar hacia adelante en el tiempo. Y al mirar hacia adelante en el tiempo es muy necesario que la palabra de Dios sea lo central en nuestra vida. Con esa idea en mente, quisiera que me acompañen a la palabra del Señor buscando el Salmo 90. Salmo 90. Dice la palabra de Dios de esta manera en el Salmo 90. Este salmo lleva como título Oración de Moisés, varón de Dios. Dice así la palabra del Señor. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Este precioso salmo fue escrito por Moisés. En realidad se trata de una oración. Ahí Moisés, muy probablemente todavía en el desierto, camino con el pueblo de Israel a la tierra prometida, eleva al Señor esta oración tan llena de significado. En el libro de Números, en los capítulos 13 y 14, se nos relata muy probablemente las circunstancias en las cuales Moisés eleva a Dios esta oración. El pueblo se había rebelado contra Moisés y contra Dios a raíz del informe negativo que trajeron 10 espías que fueron a reconocer la tierra. Solamente 2 trajeron un informe favorable. La mayoría, los 10, trajeron un informe desfavorable de la tierra que Dios había prometido a su pueblo. No siempre la mayoría tiene la razón. Y eso es lo que sucedió en esas circunstancias. El pueblo dio crédito al informe de los 10, la mayoría, y ignoraron el informe de los 2 que trajeron ese reporte favorable. Y a raíz de eso, el pueblo se rebeló contra Dios, básicamente acusando a Dios de haberles llevado hasta ese lugar para allí destruirlos. ¡Qué tontería que cometieron! No es extraño que Dios haya estado tan enojado con el pueblo al punto que quería acabar con todos. De no haber sido por la intervención de Moisés, intercediendo ante Dios, pidiendo misericordia, Dios hubiera acabado con todo el pueblo de Israel. Pero Dios, aunque no terminó con ellos, sí trajo una consecuencia, un castigo muy difícil para todo el pueblo. El castigo fue que por 40 años, aquellos que tenían más de 20 años en el lugar donde estaban en ese instante, iban a morir
en el desierto. Eso quiere decir que una gran cantidad de gente iba a pasar a la eternidad en esos 40 años de vagar por el desierto. Qué triste. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios que cuando castiga, Él lo hace con severidad. Y usted puede imaginarse ya el pueblo de Israel caminando, vagando por el desierto, básicamente marcando con tumbas por todo lugar donde caminaban. Esas fueron las circunstancias en las cuales Moisés escribe este salmo, que es una oración a Dios. Moisés tenía muy claro en su mente lo breve, lo fugaz que es la vida. La mayoría de la gente que estaba allí iba a vivir solamente 40 años. Y sabe, para nosotros también las cosas no han cambiado mucho en ese sentido, porque para nosotros también la vida es fugaz. El salmo es muy hermoso. Ojalá tuviéramos tiempo para mirarlo en su totalidad, pero el tiempo no nos da para eso. De modo que vamos a meditar solamente en un versículo de este salmo, y me refiero al versículo 12. Dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué es lo que significa este texto? Bueno, hay varias versiones de traducción de este versículo, y eso nos ayuda a entender mejor lo que el autor quiere comunicar en esta oración a Dios. Recuerde que Moisés está orando a Dios. La versión NTV de la Biblia lo traduce de esta manera: enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que crezcamos en sabiduría. Otra versión, la que se llama traducción en lenguaje actual, lo pone de esta manera: enséñanos a pensar cómo vivir, para que nuestra mente se llene de sabiduría. Y aquí viene la versión de David Logacho. Esto es lo que yo entiendo de este versículo. Básicamente está diciendo: enséñanos a reconocer lo breve que es la vida, para que podamos vivirla con sabiduría. Qué hermoso consejo para el año que está por comenzar. Enséñanos a reconocer lo breve que es la vida, para que podamos vivirla con sabiduría. En este versículo básicamente vemos dos partes. La primera parte es una petición de oración. Una petición de oración que hace Moisés mientras estaba allí en el desierto acompañando al pueblo de Israel. En esta primera parte del versículo, él dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días. En otras palabras, Moisés está diciendo a Dios: enséñanos a reconocer lo breve que es la vida. Algunas cosas que son dignas de rescatar de esta parte del versículo. El hecho que reconocer lo breve que es la vida es algo que todos necesitamos aprender. Uno no nace sabiendo esto. Cuando uno nace, casi tan pronto como comienza a tener razón de las cosas, piensa que va a estar en este mundo por siempre. Y necesitamos entonces aprender que la vida es breve, algo que se debe aprender. En segundo lugar, vemos que el único que puede enseñarnos a reconocer lo breve que es la vida es Dios. Por eso es que Moisés, en esta parte de este versículo, enfocándose a Dios en oración, dice: enséñanos, enséñanos. Dios es el único que puede enseñarnos a aprender lo breve que es la vida. Aprender lo breve que es la vida es básico en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque en este mundo no vamos a estar por la eternidad. Hay un texto muy lindo en el libro de Santiago, en el capítulo 4, si no estoy mal, Santiago capítulo 4, en el versículo 14, mire lo que dice: porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es la vida. No es algo eterno
en este mundo. La vida en este mundo para todos nosotros es tan breve como la neblina que aparece por un poco de tiempo y casi instantáneamente desaparece. Es como la neblina y luego se desvanece, dice la palabra de Dios. Más adelante, la misma palabra de Dios, y esta vez por el apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11, dice estas palabras: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí vemos que nosotros, los creyentes en este mundo, usted y yo que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, el apóstol Pedro dice que somos peregrinos y extranjeros. En otras palabras, en este mundo estamos solamente de viaje. Es un viaje corto. Nosotros no sabemos cuánto va a durar este viaje. Los que vivían con Moisés en el tiempo que estaban allí en el desierto y que eran de más de 20 años, y ellos sabían que iban a vivir solamente lo máximo 40 años. Nosotros no sabemos. Lo único que podemos saber y que Dios nos quiere enseñar en este momento es a aprender que nuestra vida es breve en este mundo. Somos extranjeros y peregrinos. Como extranjeros y peregrinos no vamos a estar en este mundo para siempre. Los extranjeros y peregrinos están en un lugar temporalmente porque saben que ellos pertenecen a otro lugar. Y nosotros como hijos de Dios en este mundo somos extranjeros y peregrinos y debemos aprender que este no es nuestro lugar eterno. Estamos para vivir en otro lugar. Este no es nuestro hogar. Nuestro hogar está más allá del sol, como dice el famoso himno. Extranjeros y peregrinos somos delante del Señor. Ahora, en todo esto hay un peligro. Y el peligro es de que mientras estemos en este mundo con esa mentalidad por no haber aprendido acerca de la brevedad de la vida, nosotros nos hagamos un imperio en este mundo. Pensamos que en este mundo vamos a estar para siempre. Ese es el gran peligro. Y qué interesante que en el Evangelio según Lucas, el Señor Jesucristo se refirió justamente a este peligro que existe cuando no aprendemos cuán breve es la vida. En Lucas, en el capítulo 12, en los versículos del 16 al 20, acá el Señor Jesucristo está relatando una parábola. Lucas capítulo 12, versículos del 16 al 20 dice así: También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Este es el peligro, por no haber aprendido la brevedad de la vida. Cuando pensamos que vamos a estar en este mundo para siempre y nos fabricamos imperios, y como el hombre de la parábola, ensanchamos los graneros para acumular más grano. Y la palabra de Dios dice que esto es una necedad. Este hombre apareció de pronto ante la realidad de la manera como estaba viviendo. Y la palabra con la cual se le dirige a él es llena de significado: necio. Era un hombre necio. Y así somos nosotros cuando pensamos que en este mundo vamos a vivir para siempre. Hemos terminado un año de vida. No sabemos cuánto nos resta de vida, pero lo que sí sabemos es que es breve. Y no debemos ser necios, pensando que en este mundo vamos a estar para siempre. La palabra de Dios es muy clara
en cuanto a eso. ¿Saben, mis queridos hermanos? La palabra de Dios dice que hay una puerta angosta que conduce al cielo. Por una puerta angosta no se puede entrar llevando muchas maletas, porque somos viajeros en este mundo. Llevamos maletas, pero mientras más pequeña sea la maleta, mejor para nosotros. Durante el tiempo que serví en la Biblia dice, tuve oportunidad de viajar mucho por varios lugares del mundo. Y en muchas ocasiones compartí mi viaje con un hermano que seguramente ustedes lo conocen y recuerdan, el hermano Sam Gordon. Él ha venido algunas veces a compartir la palabra del Señor con nosotros aquí en la iglesia. Y algo que yo aprendí de él relacionado con los viajes es a viajar ligero. Él nunca viajaba con una maleta grande, siempre con una maleta pequeñita con lo mínimo indispensable. De modo que no tenía problema para registrar en los aeropuertos un gran equipaje, no tenía problema cuando llegaba a su destino con esperar largas colas hasta que salga su maleta para llevarla a casa. No, él entraba con su maletín al avión, llegaba al lugar donde tenía que llegar y salía lo más pronto posible porque no tenía grandes maletas. Y él siempre decía, hay que aprender a viajar ligero. Porque a veces cuando viajamos queremos llevar tantas cosas, nos llenamos de maletas y tenemos que pagar tanto sobrepeso. Bueno, para entrar al cielo, también en un sentido espiritual, tenemos que viajar ligero, porque somos extranjeros y peregrinos. No llevamos muchas cosas. Más aún, cuando llegue el momento de salir de este mundo, cuando termina lo breve que es la vida, no vamos a poder sacar nada de este mundo. ¿Y qué va a pasar con todas aquellas cosas en las cuales invertimos nuestra vida? ¿Qué va a pasar con aquellas cosas que logramos con tanto esfuerzo, con tanta dedicación? Todo eso va a quedar en este mundo. ¿Cuánta razón tiene la palabra del Señor allí en Salmo 90:12 cuando dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días? El año está por comenzar y si queremos aprender algo que realmente tenga valor y sentido, aprendamos, entendamos la brevedad de la vida. Entendamos que somos peregrinos y extranjeros. Entendamos que hoy estamos y mañana tal vez no. Entendamos que nuestra vida es como una neblina, que hoy está y tal vez en el mismo instante desaparece. Y la gran pregunta es, ¿estamos preparados para ese tiempo? Quiera Dios que en el año que comienza podamos decir, sí, estoy preparado para eso. A decir verdad, nadie está preparado para vivir si primeramente no está preparado para morir. Sí, es feo hablar de la muerte, pero es tan necesario, porque si no, vamos a ser como el necio de la parábola en Lucas capítulo 12. Y Dios nos dirá a nosotros también, necios, necios, no hemos aprendido lo breve que es la vida. La segunda parte del Salmo es el complemento. La primera era una petición de oración. La segunda es un propósito de esa petición de oración. La palabra del Señor, volviendo ahí a Salmo 90:12, dice, para que podamos vivirla con sabiduría. O, en la versión Reina Valera, que traigamos al corazón sabiduría. Cuando la palabra de Dios nos habla del corazón, literalmente está hablando de nuestra mente, está hablando de nuestro intelecto, está hablando de nuestra capacidad de razonamiento. Entonces lo que está pidiendo Moisés en oración es que aprendamos lo breve que es la vida para que podamos vivirla con sabiduría. Eso debe meterse en nuestra mente. El corazón es la mente, el intelecto, el razonamiento. ¿Y qué es lo que debemos incorporar entonces a nuestra mente? ¿Qué es lo que Moisés está pidiendo en su oración? Está pidiendo que tengamos sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Bueno, se puede utilizar muchísimas palabras para hablar de la sabiduría,
Pero si queremos recordar algo sencillo en cuanto a lo que es la sabiduría, pensemos de esta manera. Sabiduría es la capacidad de tomar la decisión correcta, con la motivación correcta y en el momento correcto. Ese es un concepto que a mí me ayuda mucho en cuanto a entender lo que es la sabiduría. Capacidad de tomar la decisión correcta, con la motivación correcta y en el momento correcto. Lo que está diciendo Moisés en su oración dirigida a Dios es: enséñanos a reconocer lo breve que es la vida, con el propósito de que yo pueda incorporar a mi razonamiento, a mi intelecto, a mi forma de pensar, que lo que necesito es la sabiduría. ¿De dónde viene esa sabiduría? Bueno, los celtas de la antigüedad, ellos pensaban que la fuente de esa sabiduría proviene de una diosa que se llamaba Serithgwen. Así pensaban los celtas. Los romanos, por su lado, pensaban que esa sabiduría proviene de una diosa que se llamaba Minerva. Por su lado, los hindúes pensaban que la sabiduría proviene de una diosa también que se llama Sarasvati. Los griegos, ellos tenían una forma de pensar bien interesante. Ellos pensaban que la sabiduría proviene de Atenea. ¿Quién era Atenea? Pues era una diosa que surgió de la frente de Zeus. Literalmente se le abrió la frente a Zeus, este personaje de la mitología griega, y de ahí salió Atenea. Y es la diosa de la sabiduría. El símbolo de Atenea era un búho, esta ave, un búho. Los que hemos estudiado en la Politécnica sabemos que el símbolo de los politécnicos también es un búho. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la diosa Atenea, que según los griegos pensaban que allí estaba el origen de la sabiduría. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de el verdadero origen de la sabiduría? Pues el verdadero origen de la sabiduría proviene de la persona de Dios. Fíjese, por ejemplo, lo que dice Santiago capítulo 1, en el contexto de las pruebas, que todos necesitamos sabiduría para manejarlas adecuadamente. Y allí, en el versículo 5 del capítulo 1 de Santiago dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así es, la sabiduría verdadera, la sabiduría que necesitamos para aplicarla a nuestra vida y vivir un estilo de vida conforme a lo que Dios quiere. Esa sabiduría proviene de Dios, no proviene de ninguna otra parte. Pida a Dios sabiduría. La palabra de Dios también nos habla de que esa sabiduría es algo que surge en la mente de nosotros, los hijos de Dios, a través de la obra del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios que podemos tener esta sabiduría de la cual proviene de Dios. Dios comunica esta sabiduría a través de su palabra. Mire lo que dice en el Salmo 19, allí en el versículo 7. Busquemos en nuestras Biblias Salmo 19, 7, para que podamos ver cómo se relaciona la sabiduría con la palabra de Dios. Salmo 19, versículo 7, dice así la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Esto es la palabra de Dios. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La sabiduría proviene de Dios. Y esa sabiduría Dios la comunica a través de su palabra. Dice que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Si queremos tener la sabiduría, una vez que reconocemos que lo breve que es la vida, necesitamos introducirnos en la palabra de Dios. Y qué importante es que en el año que está comenzando
nos pongamos dentro de nosotros un firme propósito de introducirnos lo más profundo en la palabra del Señor, para que de esa manera nuestra mente, nuestro corazón esté saturado de sabiduría, porque de otra manera vamos a ser necios. Una persona necia no es una persona tonta, no es una persona que no sabe de las cosas. Una persona necia es aquella que ha dejado a un lado la sabiduría que proviene de Dios y no la ha incorporado en su razonamiento, en su intelecto. Y básicamente, ser un necio es la característica de toda persona que ignora a Dios y también a su palabra. La palabra de Dios dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Aquellos que ignoran a Dios no son personas tontas, no son personas que no razonan, no son personas que no tienen el intelecto en la debida forma. Son personas que han puesto a Dios a un lado y también a su palabra, y por ende son necias. Pero si alguien que es un necio quiere ser una persona sabia, llena de sabiduría, necesita en primer lugar pedirla a Dios, y para eso necesita ser un hijo de Dios. Y Dios va a comunicar esa sabiduría a través de su palabra. No es a través de algo mágico o algo esotérico, no. Va a ser a través de su palabra por medio de la obra del Espíritu Santo. Qué interesante lo que aparece en el libro de Proverbios también. Allí se habla mucho de la sabiduría, porque el libro de Proverbios tiene que ver con que el hombre pueda adquirir sabiduría. Mire lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 2. Hablando del propósito del libro de Proverbios, dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. El libro de Proverbios ha sido escrito por eso, para entender sabiduría, entre otras cosas. Más adelante en el versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y luego complementa diciendo, los insensatos o los necios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Sí, necesitamos sabiduría. El año está por comenzar y qué lindo sería que el propósito principal para este año no sea obtener salud, dinero y felicidad, que es lo que la mayoría desea y la mayoría expresa en sus saludos de Año Nuevo. Que te vaya bien, que tengas todo lo que quieras y que estés siempre feliz y que reboses de salud. Salud, dinero, felicidad es lo que la mayoría de la gente pretende y busca en un año que comienza. Pero ¿cómo nos instruye la palabra de Dios? Cuando nos dice que lo más importante para todo hijo de Dios es adquirir sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, dice la palabra de Dios. En el año que está por comenzar, sí, gracias a Dios, si Él nos da salud, si Él nos da dinero, si Él nos trae felicidad. Pero sobre todas las cosas es necesario que Él ponga en nuestro corazón sabiduría, esa capacidad que necesitamos para tomar la decisión correcta, con la motivación correcta y en el momento correcto. Sabiduría no es lo mismo que inteligencia. Sabiduría no es lo mismo que conocimiento. Mucha gente tiene mucho conocimiento y mucha inteligencia, pero no tiene nada de sabiduría. Pensemos, por ejemplo, en los narcotraficantes. ¿Cuánta inteligencia tienen? ¿Cuánta sabiduría tienen? Hay narcotraficantes que tienen todo el conocimiento de la ingeniería naval, por ejemplo, para construirse un sumergible de modo que puedan transportar la droga casi a la superficie del agua sin ser detectados por los aviones o por los radares. Un conocimiento muy avanzado de ingeniería naval. Son muy inteligentes, muy sagaces, pero no tienen nada de sabiduría, porque las decisiones que toman siempre son para mal. Y cuán necesario es que nosotros como hijos de Dios
al comenzar este nuevo año, podamos desechar todo aquello que está impidiendo que la sabiduría venga a nuestro corazón. Recuerde que el adquirir esa sabiduría no es algo mágico que viene a nuestra mente, no es algo automático, es algo que proviene de este bendito libro, la palabra de Dios. Porque de otra manera vamos a ser como el hombre de la parábola en Lucas 12, que agrandó sus graneros para que entre más material. Y no sabía que esa misma noche que tal vez tenía nuevos graneros llenos de granos, tuvo que salir de este mundo, dejando atrás todo aquello por lo cual había vivido en este mundo. Sí, termina un año, comienza un nuevo año. El año que terminó tuvo sus cosas, y lo que podemos hacer es agradecer al Señor por eso, no solo por lo bueno, sino también por lo difícil que tuvimos que vivir. Pero por el hecho de estar vivos, se nos abre una grandiosa oportunidad ahora para que esa oración que hace Moisés a Dios se haga una realidad en nuestra vida. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para tomar las decisiones correctas, con la motivación correcta y también con una mente correcta en el momento correcto. Eso es sabiduría. Usted puede ponerse muchas metas para el año que comienza, pero al menos desde mi punto de vista, no hay mejor meta que decirle: Dios, me falta sabiduría. Dios muchas veces actúa como un necio en este mundo. Muchas veces mi mente automáticamente piensa que yo voy a estar en este mundo para siempre. Dios, ayúdame a entender lo frágil, lo fugaz que es la vida. Hoy estamos, mañana tal vez no. Pero mientras estamos en este mundo, aprendamos a vivir con sabiduría. Y la única forma es por medio de la palabra de Dios a través de su Espíritu. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Qué bendición, queridos hermanos, ha sido para mí compartir estos minutos con ustedes. Que Dios les bendiga ricamente y que el año que viene ustedes puedan ver hecho en su vida una realidad. Que nadie puede decirles ha sido un necio, sino que hemos vivido con la sabiduría, esa sabiduría que nos motiva a vivir lo frágil que es nuestra vida, a la luz de lo que Dios quiere para nosotros en su palabra. Gracias por su atención. Muy bien, hermanos, gracias a todos los que se pudieron conectar. A continuación vamos a dar los anuncios. Recuerde que este día martes a las 7 de la noche continuamos con el seminario bíblico. Estamos estudiando la carta a los Efesios. Recuerde, este día martes a las 7 de la noche. También el día miércoles a las 6:30 de la tarde vía Zoom tenemos nuestra reunión de oración. Invitados todos a nuestra reunión de oración el día martes a las 6:30 de la tarde. Y también el día domingo a las 10 de la mañana tenemos una reunión, nuestra reunión habitual de día domingo, empezando con la Cena del Señor y posterior también el estudio bíblico. Sin más, les deseamos un muy buen año, que Dios les bendiga. Gracias a todos los que han podido estar aquí, los que nos han podido acompañar durante este año, que el siguiente año pueda también ser, y estamos seguros que va a ser lleno de bendiciones. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a cada una de sus familias, y pues nos vemos el siguiente domingo. Hasta luego, mis hermanos. Dios les bendiga.